vamos a empezar a utilizar, digamos que esta va a ser nuestra base, ¿no? Con esto vamos a trabajar, pero lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser un poquito la parte de la generación de múltiples documentos o múltiples archivos con una sola instrucción. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cómo funciona el ciclo for? Ajá, ejecutar un proceso varias veces, básicamente es eso. O sea, hacemos un loop que vaya de un punto a otro punto, ¿no? Entonces, si seleccionamos aquí, como dice aquí, directamente la función for, y seleccionamos el primer snippet que vemos ahí, nos va a dar como un esqueleto de cómo está la función. Y nos dice que primero va a tener una cosa llamada variable dentro de un vector, ¿no? Este es como el esqueleto, lo podemos utilizar o podemos maniobrarlo un poco. A mí en lo personal me ha gustado más usarlo utilizando la letra I. En programación es muy común que nosotros tengamos que utilizar la letra I o la J para hacer como un bucle de iteración. Entonces vamos a empezar a utilizar la I y después le vamos a decir que tiene que ir de 1 a 32 elementos. Entonces básicamente lo que nos dice esta instrucción es que va a crear una iteración de 1 a 32 elementos, pero a quien debemos de hacerle caso va a ser a la letra I, porque esa es la que va a estar cambiando con el tiempo. Y para asegurar que esto, digamos que funcione la primera vez, pues vamos a utilizar una función de print para que nos diga que imprima la I actual. Entonces, si yo ejecuto esto, lo corro, pues me va a dar una secuencia de números que se estuvieron ciclando, ¿no? Entonces, lo interesante con esto es que si nosotros tenemos como esta habilidad de poder decir, bueno, yo lo que necesito es generar 32 imágenes para cada uno de los elementos. O sea, no tiene ningún sentido que yo esté copiando un bloque de código aquí para Aguascalientes, otro bloque de código para Chiapas, otro bloque para Ciudad de México, etcétera, ¿no? No tiene ningún sentido cuando lo que podemos hacer es empezar a trabajar con este tipo de elementos que ya lo hacen prácticamente todo por nosotros. Pero tenemos que tener un control básicamente de la información. Entonces, nada más aquí hay que recordar que la estructura o el esqueleto de este ciclo es esta, ¿no? O sea, tenemos la letra for, perdón, la función for, y dentro tenemos una I, que va a ser mi iterador, dentro de 1 a 32 elementos, que vamos a suponer que es para cada una de las entidades, ¿va? Incluso si yo agarro así de 1 a 32 y le pongo correr, pues va a salir un vector de 32 elementos. Entonces yo aquí lo puedo cambiar. O sea, si yo quisiera 50 unidades de algo, pues le pongo de 1 a 50 y me va a hacer lo mismo, ¿no? Pero como tenemos 32 elementos, pues vamos a dejarlo así en 32 por ahora.